Nunca me gustaron los turnos de noche, pero en ese momento no tenía muchas opciones. Trabajaba como auxiliar de mantenimiento en un hospital pequeño, de esos que no salen en las noticias y que casi nadie recuerda hasta que los necesita. No era un hospital antiguo ni famoso, simplemente estaba ahí desde hacía años, atendiendo urgencias básicas, partos y poco más. Mi turno empezaba a las 11 de la noche y terminaba a las 7 de la mañana. A esa hora el hospital cambiaba por completo. Durante el día siempre había ruido, gente caminando, puertas abriéndose, teléfonos sonando, pero de noche todo se volvía lento. El aire parecía más pesado, como si el edificio respirara distinto. A veces me sentaba en el cuarto de mantenimiento para esperar que dieran las 3 o las 4 de la mañana, que era cuando el cuerpo empezaba a pedir dormir. La mayor parte del tiempo no pasaba nada. Revisaba luces, arreglaba cerraduras, comprobaba que algunas puertas automáticas funcionaran bien. Esa noche parecía una noche normal. Recuerdo que había llovido durante el día, porque el suelo de la entrada todavía olía a humedad. El guardia de seguridad había hecho su ronda y todo estaba tranquilo. En urgencias solo había 2 pacientes, ambos dormidos, y una enfermera de guardia revisando papeles. A eso de la 1 de la mañana hice la primera ronda. Pasé por la zona de consultas, luego por el pasillo que llevaba a los quirófanos, aunque a esa hora siempre estaban cerrados. Las luces de emergencia daban una iluminación amarillenta, suficiente para ver, pero no para sentirse cómodo, nada fuera de lo normal. Volví al cuarto de mantenimiento y me senté. Miré el reloj varias veces. Todavía faltaba mucho para que amaneciera. Serían alrededor de las 2 cuando escuché un ruido. No fue ningún golpe fuerte ni nada alarmante. Sonó más bien como una puerta mal cerrada, ese sonido seco que hacen cuando el aire las empuja. Pensé que sería alguna ventana o una de las puertas del ala vieja del hospital. Esa parte casi no se usaba, pero el sistema de ventilación a veces jugaba malas pasadas. Me levanté, tomé la linterna y caminé hacia el pasillo. Todo estaba en su sitio, las puertas cerradas, el silencio de siempre. Me dije que no era nada y regresé. A los pocos minutos volví a escuchar algo parecido. Esta vez fue más claro. Venía del pasillo que conectaba con habitaciones que no se usaban desde hacía meses. No sentí miedo, más bien fastidio. Pensé que si no revisaba, el ruido se repetiría toda la noche. Caminé despacio, iluminando el suelo. El pasillo estaba vacío, las habitaciones cerradas, nada fuera de lugar. Justo cuando me di la vuelta para regresar, escuché un sonido distinto, como si alguien hubiera arrastrado algo muy despacio. Me quedé quieto unos segundos. No escuché nada más. Decidí volver al cuarto. No quería darle vueltas a algo que seguramente tenía una explicación lógica, pero al pasar frente a una de las habitaciones cerradas, noté algo raro. La luz de adentro estaba encendida. Eso no tenía sentido. Aquella habitación no se usaba. Yo mismo había revisado ese pasillo horas antes. Me acerqué un poco más. La puerta estaba cerrada, pero la luz se filtraba por debajo. Pensé que alguien habría entrado sin avisar. Quizá una enfermera. Quizá un médico. Toqué la puerta una vez. No hubo respuesta. Apoyé la mano en la manija. Antes de girarla, escuché algo desde dentro. No era una voz clara. Era más bien un murmullo, como cuando alguien habla muy bajo, pero no puedes distinguir palabras. Solté la manija de inmediato. Me alejé un paso y volví a escuchar ese sonido. Esta vez, más cerca de la puerta. No entré. No pregunté nada. Simplemente retrocedí y me fui caminando sin correr, sin mirar atrás, intentando convencerme de que no había visto ni escuchado nada raro. Cuando llegué al cuarto de mantenimiento, me senté y no me moví durante un buen rato. A la mañana siguiente, cuando terminó mi turno, le pregunté a la enfermera si alguien había usado esa habitación durante la noche. Me dijo que no, que llevaba meses cerrada.
No insistí. Esa fue mi última semana en el turno nocturno. Pedí cambio de horario y cuando no fue posible, renuncié. Nunca volví a ese hospital de noche. A veces pienso que todo tuvo una explicación, que fue cansancio, que fue sugestión, pero nunca entendí por qué esa luz estaba encendida, ni quién o qué estaba hablando dentro. Trabajé casi un año en una gasolinera que estaba a las afueras de Monterrey, rumbo a la carretera. No era una estación aislada en medio de la nada, pero tampoco estaba dentro de la ciudad. De noche, después de la 1 de la mañana, casi no pasaba nadie. Algún camión, uno que otro taxi, nada más. Mi turno empezaba a las 10 de la noche y terminaba a las 6. Al principio me costaba, pero luego me acostumbré. La gasolinera estaba bien iluminada, había cámaras y yo casi siempre estaba solo. A esa hora uno aprende a matar el tiempo, limpiar bombas, revisar niveles, sentarse un rato a mirar el celular. Esa noche no recuerdo nada raro al inicio. Hacía calor, incluso para Monterrey. El aire se sentía pesado y no corría nada de viento. El encargado del turno anterior se fue como siempre, me dejó el cambio y todo quedó en silencio. Después de la medianoche, la gasolinera quedó completamente vacía. Alrededor de la 1:30 llegó una camioneta vieja. Se estacionó en la bomba más alejada, la que casi nadie usaba. Me pareció raro, porque las otras estaban más cerca de la tienda y mejor iluminadas, pero no le di importancia. Bajó un hombre. No lo miré bien. Solo recuerdo que era delgado y que caminaba despacio. Le cargué gasolina, pagó en efectivo, no dijo casi nada y se fue. Pasaron unos 20 minutos sin que llegara nadie más. Yo estaba dentro de la tienda sentado, cuando escuché el sonido de una manguera moviéndose. Ese golpe seco de plástico contra metal. Pensé que alguien había llegado. Salí, pero no había ningún coche. Las bombas estaban en su lugar. La calle vacía. Me quedé un momento parado, mirando alrededor, esperando ver luces a lo lejos. No apareció nadie. Volví a entrar. Un poco después escuché el mismo sonido, esta vez más claro. Salí otra vez. Nada. Me empezó a molestar, pero me dije que seguramente era el calor o alguna vibración del suelo. La gasolinera tenía años, no sería raro que algo se moviera solo. Cerré la puerta de la tienda y me senté detrás del mostrador. A los pocos minutos, una de las cámaras emitió el pitido que avisaba movimiento. Levanté la vista al monitor. En la pantalla se veía la bomba del fondo y alguien parado junto a ella. Pensé que era otro cliente, pero la imagen no se movía como debería. No había coche, solo una figura quieta, de espaldas a la cámara. Me acerqué más al monitor. La imagen era mala, granulada, pero se veía claramente una persona. Estaba justo donde había cargado gasolina la camioneta antes. Lo raro era que no había llegado ningún vehículo y yo no había escuchado motor alguno. Tomé aire y salí de la tienda. La bomba estaba vacía. No había nadie. Miré de nuevo hacia la carretera. Seguía desierta. Cuando regresé adentro, la cámara ya no marcaba movimiento. Ahí fue cuando empecé a sentir miedo de verdad, no pánico. Más bien esa sensación incómoda de que algo no cuadra. Decidí no pensar más en eso y me puse a limpiar el área de la tienda, solo para mantenerme ocupado. Serían cerca de las 3, cuando la puerta automática se abrió sola. No entró nadie. Se abrió. Se quedó así unos segundos y se cerró. Me quedé quieto detrás del mostrador, mirando la puerta, esperando a que se volviera a abrir. No pasó nada. Revisé el sensor. Estaba limpio. No había insectos ni nada que lo activara. Volví a mi asiento. Minutos después escuché pasos. No venían de afuera. Venían de la zona de las bombas.
pasos lentos, arrastrados. Miré el monitor. La misma figura estaba otra vez ahí, de perfil ahora. No se movía, pero estaba más cerca de la cámara. Sentí un nudo en el estómago. No salí. No tenía sentido salir. Me quedé mirando la pantalla, esperando que la figura hiciera algo, que se moviera, que desapareciera. De pronto, la cámara se llenó de interferencia por unos segundos. Cuando la imagen volvió, ya no había nadie. Esa fue la última hora completa de mi turno. No salí de la tienda, no apagué luces, no revisé nada más. Cuando amaneció y llegó el relevo, salí por primera vez. Le pregunté si la gasolinera tenía algún problema con las cámaras. Me dijo que no. No le conté nada más. Ese mismo día pedí cambio de turno. No quise volver a trabajar de madrugada ahí. Nunca supe quién era la persona que aparecía en las cámaras. Y nunca volví a ver esa camioneta. A veces paso por esa gasolinera de día y todo se ve normal. Pero de noche, cada vez que manejo por esa carretera, evito mirar hacia ese lado. Hola querida audiencia, yo trabajé un tiempo como guardia nocturno en un depósito del puerto de Valparaíso. No era uno de los grandes terminales llenos de movimiento, sino una zona más vieja, con bodegas numeradas y pasillos largos de concreto, donde se guardaban contenedores que podían pasar semanas sin que nadie los tocara. Mi turno empezaba a las 11 de la noche. A esa hora el puerto se vaciaba casi por completo. Se iban los camiones, se apagaban muchas luces y quedábamos solo unos pocos guardias repartidos en distintas áreas. A mí me asignaron el depósito 17. Era un edificio enorme, rectangular, con techo alto y filas de contenedores apilados. Durante el día no parecía gran cosa, pero de noche el eco lo cambiaba todo. Cada paso sonaba más fuerte de lo normal. Cada ruido parecía venir de todos lados. La primera semana fue tranquila. Caminaba, revisaba puertas, anotaba horarios. Miraba el reloj esperando que amaneciera. Hasta esa noche. El frío era lo primero que recuerdo. Valparaíso siempre es frío de noche, pero esa madrugada el aire se sentía distinto, más húmedo, como si el mar estuviera más cerca de lo normal. A eso de la 1 hice la ronda habitual, todo en orden. Volví a la caseta y me senté a mirar las cámaras. Las imágenes eran en blanco y negro, con ese grano típico de cámaras viejas. En una de las pantallas, la del pasillo central del depósito, noté algo que no estaba antes. Uno de los contenedores tenía la puerta entreabierta. Eso no debía pasar. Los contenedores se sellaban y solo se abrían con autorización. Pensé que alguien se había equivocado durante el turno de día. Tomé la linterna y salí. El pasillo central era largo, demasiado largo cuando lo recorres solo. Las luces del techo estaban separadas por varios metros, así que caminaba pasando de una zona iluminada a otra más oscura. Cuando llegué al contenedor, vi que la puerta no estaba abierta del todo, solo lo suficiente para dejar pasar una mano. Apunté con la linterna al interior. Estaba vacío, o eso parecía. Empujé la puerta para cerrarla del todo. Costó más de lo normal, como si algo la estuviera trabando desde dentro. Cuando por fin encajó, sentí alivio. Di media vuelta para regresar y escuché un golpe metálico detrás de mí. El sonido venía del interior del contenedor. Me quedé quieto, linterna en mano, sin girarme de inmediato. Me dije que seguramente era el metal enfriándose, contrayéndose por el frío. Entonces el golpe se repitió, más fuerte. Me giré despacio y apunté con la linterna. La puerta seguía cerrada. No vi nada más. No abrí el contenedor. No tenía por qué hacerlo. Regresé a la caseta intentando no apresurar el paso. Pasaron unos 20 minutos sin que ocurriera nada. Yo seguía mirando las cámaras, aunque ya no me sentía tranquilo. En la pantalla del pasillo central, la imagen empezó a moverse. No como cuando pasa una persona. Era un movimiento lento,
irregular. Ajusté el brillo. Dentro del pasillo, entre los contenedores, algo se desplazaba. No distinguía bien qué era. Solo sabía que no era un gato ni un perro. Era demasiado alto. La figura avanzaba despacio, deteniéndose bajo cada luz. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Tomé el radio y llamé a otro guardia. Che Felipe, venía a ver esto. No respondió. La figura se detuvo frente al contenedor que yo había cerrado. Se quedó ahí, inmóvil. La cámara empezó a fallar. Rayas, interferencia, la imagen congelándose por segundos. Cuando volvió a verse normal, el pasillo estaba vacío. Respiré hondo, intentando calmarme. Me convencí de que el cansancio me estaba jugando una mala pasada. Hasta que escuché pasos. No por radio, no por cámaras, pasos reales. Ahí mismo, fuera de la caseta. No salí. Me quedé sentado mirando la puerta, escuchando cómo los pasos se detenían justo al otro lado. Hubo silencio. Luego, algo rozó la puerta, como si alguien pasara la mano lentamente por el metal. No golpeó, no intentó entrar, solo estuvo ahí. Después, los pasos se alejaron. No volví a salir en toda la noche. Tiempo después supe que ese contenedor había llegado vacío desde hacía meses. Nadie supo explicar por qué alguien lo había abierto, ni quién caminó entre ellos esa noche. Manejo camiones desde hace más de 15 años. He hecho rutas de día, de noche, con lluvia, con viento, con sueño. Si algo aprende uno en la carretera, es a no asustarse fácil. El cansancio te juega malas pasadas, sí, pero también te enseña a distinguir cuándo algo es normal y cuándo no. Esa madrugada iba solo, rumbo a Comodoro Rivadavia, por la Ruta 3. Era uno de esos tramos largos, rectos, donde no hay pueblo cerca, y la oscuridad es total. El reloj marcaba un poco después de las 3 de la mañana. No había luna, solo el asfalto iluminado por los faros y nada más. No tenía sueño. Había parado una hora antes a cargar combustible y café. La radio iba encendida, bajita, más por costumbre que por otra cosa. Fue en una recta larga cuando la vi. Estaba parada en la banquina del lado derecho. Al principio pensé que era un reflejo o una señal, pero a medida que me acerqué me di cuenta de que era una persona, una mujer. No hacía nada de señas exageradas, solo estaba ahí, de pie, mirando hacia la ruta. Levanté un poco el pie del acelerador. No es común ver gente caminando por ahí a esa hora, pero pasa. Algún coche averiado, algún accidente. Cuando estuve más cerca, vi que llevaba ropa clara, un abrigo largo, como esos que no abrigan mucho, y el cabello suelto. Me llamó la atención que no parecía apurada, no agitaba los brazos, no corría hacia la ruta, solo me miraba pasar. Seguí de largo unos metros. Mi primer impulso fue no parar. En la ruta uno aprende a desconfiar, pero algo no me cerraba. No parecía una trampa, no había ningún coche cerca, no había nadie más. Miré por el espejo retrovisor. La mujer seguía ahí. Frené. Puse las balizas y retrocedí despacio hasta quedar a su altura. Bajé un poco la ventanilla, lo justo para hablar. Le pregunté si necesitaba ayuda. No respondió de inmediato. Se acercó un paso al camión. Ahí noté algo raro. No se escuchaban sus pasos sobre la grava. Pensé que era el viento. Me dijo, con una voz muy baja, que necesitaba llegar al próximo cruce. Nada más. No explicó por qué. No dijo de dónde venía. Dudé unos segundos, pero no vi peligro. Estaba sola. No parecía alterada, y la ruta estaba completamente vacía. Le dije que subiera. La puerta del acompañante se abrió despacio. Cuando se sentó, sentí que el camión no se movió nada, como si no hubiera peso extra. Cerró la puerta con cuidado. Arranqué de nuevo.
Manejamos varios minutos en silencio. Yo miraba de reojo, sin girar demasiado la cabeza. No quería ser grosero. Ella miraba al frente. Fue entonces cuando noté el frío. La calefacción estaba encendida, pero el aire dentro de la cabina se volvió helado. No un frío normal, sino ese que se siente en la piel, en los brazos. Subí un poco más la temperatura. Nada cambió. Miré sus manos. Las tenía apoyadas sobre las piernas, muy quietas, demasiado quietas. Le pregunté si estaba bien. Asintió con la cabeza sin mirarme. Seguimos avanzando. La radio empezó a fallar. Interferencia, ruido blanco, como si no hubiera señal. De pronto, sentí que el camión se ponía pesado. No como cuando sube una pendiente, sino como si algo lo frenara suavemente. Miré el velocímetro. Estaba bajando. Apreté el acelerador. Nada. Entonces, sin previo aviso, sentí que el asiento del acompañante se vaciaba. El frío desapareció de golpe. Giré la cabeza. El asiento estaba vacío. Frené de golpe y me detuve en la banquina. Las balizas seguían encendidas. La puerta del acompañante estaba cerrada. El corazón me latía fuerte, pero no grité. No hice nada brusco. Bajé del camión. La carretera estaba vacía. No había nadie caminando. No había huellas en la tierra. Volví a subir, cerré con seguro y seguí manejando. No paré hasta llegar a Comodoro. Horas después, ya de día, mientras descargaba, comenté lo que me había pasado con otro camionero. Él me escuchó en silencio, y cuando terminé, me preguntó en qué kilómetro había parado. Se lo dije. Me miró serio. Me contó que años atrás, una mujer había muerto atropellada en ese tramo, que varios conductores decían haberla visto pidiendo ayuda de madrugada, nunca subiendo a un coche, nunca hablando demasiado. Desde esa noche no paro por nadie en la ruta, y cuando manejo de madrugada evito mirar la banquina, porque sé que, aunque no frene, ella puede estar ahí, esperando.